Mi nombre es Naomi. Tengo 34 años. Le dieron una copia de la llave a todos en la familia, excepto a mí. Una vez pagué toda su hipoteca cuando el banco llamó. Nadie dijo gracias. Nadie dejó la puerta sin seguro para mí. Así que 6 meses después de dormir en mi coche, compré el edificio. Y cambié las cerraduras. Antes de continuar, me encantaría saber, ¿desde dónde estás viendo hoy? Comenta abajo. Crecí en una casa de piedra rojiza que tenía huesos más antiguos que la amargura de mi madre. Estaba en la esquina de una calle tranquila de Brooklyn, con ladrillos descascarados y contraventanas descoloridas, pero llevaba nuestro apellido en susurros que solo los vecinos recordaban. Mi abuela era la propietaria. La había comprado con los restos de su dinero de costura en los años 70 y la protegía como si fuera su último aliento. 4 pisos. 8 unidades. Una mujer envejecida, y más tarde, 4 nietos que ella llamaba su verdadera inversión. Yo era la mayor, por 6 años. La que tenía alarmas en la madrugada, deberes de niñera, y una tabla con las alergias de todos. Mi madre estaba presente, sí, pero flotando, siempre entre trabajos o parejas. Así que aprendí a trenzar el cabello y a equilibrar presupuestos de supermercado antes de cumplir 15. Tomaba el tren 3 a la escuela cada mañana con una mochila llena de las tareas de mis hermanos también, porque ellos olvidaban otra vez. Me gradué con una beca y un sentido de culpa que nunca cuestioné. Nunca me mudé lejos. Incluso como adulta, me quedé en la ciudad, me convertí en trabajadora social, ganaba lo justo para seguir respirando, y volvía a ese edificio cada fiesta con víveres o dinero para gasolina para alguien. Ese edificio no era solo ladrillos y tuberías. Era mi órbita. Mi abuela siempre dejaba el portón lateral sin seguro para mí. Sin importar la hora, sin importar el clima. Dejaba una taza de té junto al radiador y decía: entras calladita, como si siempre hubieras pertenecido. Pero cuando su salud empezó a deteriorarse, las cosas cambiaron. Primero, mi madre se mudó de nuevo. Luego aparecieron los tíos. Y después, mis hermanos, 3 en total, todos más jóvenes, más ruidosos, con teléfonos más nuevos y quejas más brillantes, empezaron a hablar sobre qué vamos a hacer con la propiedad de la abuela. Recuerdo estar de pie en la cocina durante una de esas charlas. Acababa de arreglar el grifo que goteaba. Nadie me miró. Mi hermano menor, Deon, llamó a un cerrajero. Dijo que la entrada principal necesitaba recodificación por seguridad. Todos los demás recibieron nuevos llaveros electrónicos. Yo esperé. Pregunté una vez, 2 veces. La tercera vez, Deon se rió. Dijo que pensaba que ya no vivía allí. Esa fue la primera fractura que sentí en mis costillas, no por dolor, sino por incredulidad. No me había mudado para escapar de ellos. Me mudé porque creía que podía confiar en ellos para cargar con el peso. Creía en la equidad, en el legado, en la memoria familiar. Pero de repente, mi nombre no aparecía en los mensajes del grupo, no estaba en los cuadros de tareas, y curiosamente, nunca en la lista cuando los inspectores de la ciudad preguntaban quién vivía allí. Seguí diciéndome que era un descuido. Una temporada ocupada. Un problema de comunicación. Entonces llegó el cumpleaños. Mi cumpleaños número 33. Acababa de salir de un turno largo en el refugio. Tenía los pies hinchados, la espalda adolorida. Llevaba un cobler de durazno que la abuela de una clienta había horneado para mí. Toqué en la entrada lateral de la casa de piedra. Sabía que alguien estaba en casa. Podía oír música. Risas. Vasos tintineando. Una fiesta. Toqué otra vez. Nadie contestó. Fui al frente. A través de la ventana de la sala, los vi, a mis hermanos, a mis primos, incluso a mi madre. Globos. Pastel. Y un cartel que decía feliz cumpleaños, Kale. Kale es mi hermana. Su cumpleaños es en junio. El mío es en febrero. El cobler se enfrió en mis manos. Lo dejé junto a la reja y me fui caminando. Me llamaron 2 días después. No para disculparse. No para explicar. Sino para preguntar si podía ayudar a pagar de nuevo la reparación del techo. Dije que lo pensaría. No lo pensé. Pero sí empecé a pensar de otra manera, desde ese preciso momento.
porque algo había cambiado dentro de mí. Algo permanente. No era ira. No era resentimiento. Solo, claridad. Siempre me habían visto como útil. Nunca como familia. No cuando el edificio estaba cálido. No cuando se cortaba el pastel. No cuando se entregaban las llaves. Y así decidí dejar de tocar la puerta. Esa noche, lancé mi copia de la llave de la casa, la única que había hecho yo misma, al río East. La vi hundirse bajo el agua fría como una promesa que nunca hice. Aún no lo sabía, pero algo más estaba creciendo dentro de mí. Y la próxima puerta que abriría no requeriría permiso. Después de esa traición silenciosa en mi cumpleaños, me mantuve alejada por un tiempo. No por enojo, el enojo se consume demasiado rápido. Me alejé porque quería ver si se daban cuenta. Si alguien llamaría. Si un solo alma preguntaría dónde había estado, o si había llegado a casa esa noche. No lo hicieron. Pero las solicitudes seguían llegando. Notas por Venmo. Correos grupales. ¿Puedes cubrir el déficit de impuestos este trimestre? Las recetas de la abuela necesitan reponerse otra vez. Deon perdió su trabajo, ¿puedes cubrir su parte de la electricidad? Nunca preguntaban si podía permitírmelo. Simplemente asumían que diría que sí. Siempre había dicho que sí. Incluso cuando apenas sobrevivía. Incluso cuando saltaba comidas para que otros tuvieran luz. Para ellos, yo no era Naomi. Era un recurso. Un grifo silencioso que siempre goteaba ayuda. Recuerdo entrar al edificio un día de esa primavera, intentando dejar unas comidas que había preparado para mi abuela. Solía etiquetarlas y guardarlas en su congelador. Era algo pequeño, algo mío. Pero esta vez, cuando abrí el refrigerador de abajo, ya no estaban. Cada recipiente. Reemplazados con Red Bulls, latas de cerveza y una marca elegante de leche de almendras que nadie en mi familia había bebido antes. Le pregunté a Kale al respecto. Se rió, sacudiendo el cabello. Oh, Deon necesitaba espacio para preparar sus comidas. Tú puedes hacer más, ¿verdad? Ese fue el momento en que dejé de cocinar. Ahí fue cuando empecé a notar el patrón. Mis hermanos habían heredado silenciosamente el edificio en sus mentes. Hablaban de él como nuestro en reuniones a las que yo no estaba invitada. La casa de piedra estaba siendo reutilizada, Kale la llamaba su propiedad inicial. Mi abuela aún vivía en la unidad de arriba, apenas se movía, apenas hablaba. Nadie le preguntaba qué quería. Ya hablaban de convertir su habitación una vez que ella se fuera. Deon instaló un sistema digital para cobrar la renta, dijo que era para que todo fuera justo. Todos contribuían, excepto ellos. Vivían en 3 de las 8 unidades. Sin pagar renta. Todos los costos eran cubiertos por el resto de nosotros, mis primos, mi tía del piso de abajo, y yo, la que nunca contaban pero siempre facturaban. El insulto final llegó un martes. Recibí un sobre de aspecto oficial, letras en negrita, tono cortante. Una revisión de contrato. Dirigido no a Naomi, querida nieta, sino a Naomi S., inquilina temporal. Temporal. Había vivido en ese edificio desde los 5 años. Ellos estaban en pañales cuando yo ya cambiaba bombillas en el pasillo. ¿Y ahora era una inquilina temporal? Revisé el documento. Incluía un aumento de renta, nuevas reglas sobre horarios de visitas, y una cláusula que decía que los no contribuyentes a la equidad del edificio pueden ser desalojados con un aviso de 30 días. Me reí. No en voz alta. Solo una vez. Un sonido seco, silencioso. Luego empaqué mis pocas pertenencias del apartamento en el nivel del jardín, que había ayudado a renovar con mis propias manos. Dejé la foto enmarcada de la abuela y yo en el pasillo de entrada. No quería que supieran que me había ido. Aún no. Mientras salía, Kale pasó junto a mí en las escaleras. Llevaba botas nuevas y hablaba por sus AirPods, sonriendo como si fuera dueña del aire mismo. Se detuvo justo lo suficiente para decir, sin mirarme. ¿Podrías dejar las llaves en el buzón cuando termines? La miré. Mis manos estaban en los bolsillos del abrigo. Las llaves ya estaban ahí. Frías. Familiares. Burlonas. Ella no esperó respuesta. Esa noche, dormí en mi coche.
Un sedán gris pequeño que conservaba desde la universidad, con una sola ventana funcional y una calefacción que tose en lugar de soplar. Me acurruqué bajo un abrigo viejo, la espalda adolorida por el espacio reducido. Vi cómo se empañaban las ventanas y pensé en el edificio. ¿En cuántas veces había paleado ese pórtico? Pintado esas barandas. Colgado luces para fiestas a las que no me invitaban. Tienen el cuarto, susurré a nadie. Yo tengo las obras. A la mañana siguiente, me duché en el gimnasio. Me peiné frente al espejo agrietado. Me puse ropa limpia de un contenedor plástico en mi maletero. Luego fui a trabajar. Porque aún era yo. Aún tenía clientes que ayudar. Personas que contaban conmigo. Personas que sí notarían si desaparecía. Eso fue lo único que me sostuvo en esas primeras semanas de silenciosa falta de hogar. No la rabia. No el orgullo. Solo el conocimiento de que alguien me necesitaba, aunque no fuera mi familia. Pero cada vez que pasaba frente a esa casa de piedra, algo se agitaba dentro de mí. No era enojo. Ya no. Era memoria. Y la memoria tiene un peso que ningún contrato en papel puede cargar. Un jueves lluvioso, pasé conduciendo frente al edificio y vi un cartel de se vende por el propietario en la propiedad de al lado. Fue entonces cuando la semilla se plantó silenciosamente dentro de mí. Si ellos podían tratar un legado como basura, tal vez yo podía aprender a comprar todo el basurero. Ese verano llegó rápido, caluroso y sin aliento. Del tipo que hace que el interior del auto se sienta como un horno y que la acera se pegue a tus zapatos. Seguía durmiendo en mi coche, noches en el estacionamiento del Planet Fitness, mañanas en baños prestados cepillándome los dientes al lado de desconocidos. Mantenía la cabeza baja y las camisas impecables. Nadie en el trabajo lo sabía. No iba a permitir que lo supieran. Pero mi familia sí lo sabía. O lo sospechaban. Porque cuando el chat grupal familiar zumbó con planes para una fiesta del 4 de julio en la cuadra, recibí el mensaje, por accidente. Ya no estaba en la lista. Alguien había copiado mi número viejo de un volante que hicimos hace años. Kale respondió rápido, perdón, Naomi. Iba dirigido a la tía Jo. Claro. Aún así, fui. No para ser vista, sino para ver. Aparqué a 2 cuadras de distancia. Caminé despacio, cargando una bandeja de barritas de limón que había preparado en la cocina compartida del refugio. Estaban envueltas en papel aluminio, etiquetadas con mi nombre. Llegué temprano, antes de que el humo de la parrilla ahogara el cielo. Los escalones de la casa estaban cubiertos con nuevos carteles, colores llamativos, arcos de globos, un sistema de sonido alquilado tocando Beyoncé lo suficientemente fuerte como para sacudir las contraventanas. Kale estaba en el pórtico con un mameluco rojo, posando para fotos con Deon. Parecían influencers. Me paré al borde de la acera, esperando. Nadie me miró. Me acerqué. La tía Jo me vio, parpadeó 2 veces, y luego volvió a mirar hacia las sillas plegables. Alguien me dio una bolsa de basura. Así, sin más. Sin saludo. Sin abrazo. Sin preguntar dónde había estado o cómo me encontraba. Solo la bolsa. ¿Puedes empezar a recoger los vasos del suelo? El comité de la cuadra nos va a multar si no limpiamos. La tomé. No porque quisiera, sino porque necesitaba ver el fondo. Me moví en silencio, como siempre lo hacía. Recogí vasos plásticos, servilletas, pinchos desechados. Rodeé conversaciones sobre bienes raíces, inversiones, alquileres en Airbnb. Escuché mi nombre una vez, de la hija de una prima que preguntó si todavía vivía lejos. Su madre la mandó callar. Kale hizo un brindis desde el escalón superior. Levantó su copa por la familia, el legado y el trabajo duro. Yo estaba en la cuneta con la bolsa de basura aún abierta. Deon aplaudió. Mi madre se rió. La abuela no estaba a la vista. Probablemente encerrada arriba otra vez, su voz reemplazada por contraseñas de Wi-Fi y hojas de cálculo de alquileres. Me habían borrado. No por accidente. No por descuido. Sino deliberadamente. Me habían reemplazado con la imagen de mí. La idea de una hermana mayor útil. Un comodín. Una nota al pie. Cuando Kale terminó su brindis, la gente aplaudió. Y alguien dijo,
realmente transformaste este lugar. Ella sonrió, orgullosa. Y luego alguien más dijo, debe sentirse bien, ser dueña de todo este edificio. Me congelé. Ella no los corrigió. No dijo, es de la abuela. No dijo, lo estamos administrando. Simplemente asintió. Como si lo hubiera heredado de sí misma. Y ahí fue cuando todo encajó. No estaban esperando a que la abuela muriera. Estaban reescribiendo la historia mientras ella aún estaba viva. Reinventando nuestro pasado con filtros y subtítulos. Y yo era la foto eliminada. Me fui sin decir adiós. Las barritas de limón quedaron intactas en la mesa plegable, con el papel aluminio ligeramente levantado por el viento. Esa noche, de vuelta en el refugio, me senté con las piernas cruzadas sobre el colchón delgado, con olor a cloro en el aire. Saqué un cuaderno viejo que había empezado a guardar en mi maletero, al principio solo listas. Luego preguntas. Luego planes. Escribí una línea. Ellos creen que construyeron algo. Y la subrayé. 2 veces. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Dejé de revisar el chat grupal familiar. Bloqueé el número de Cale. No devolví el mensaje de voz de mi madre preguntando si ya me había calmado. No estaba enojada. No estaba gritando. Pero había visto algo en esa cuadra, algo claro. La propiedad no se trata de títulos. Se trata de la memoria. De quién es recordado y quién es removido. Decidí que ya no rogaría por ser recordada. En cambio, me volvería inolvidable. Una semana después, mientras hacía voluntariado en la biblioteca, escuché una conversación en la sección de bienes raíces. Una queja en voz baja sobre impuestos a la propiedad. Un nombre que reconocí. Y un edificio que estaba más cerca de la ejecución hipotecaria de lo que cualquiera en mi familia imaginaba. Esa fue la primera grieta en su base, y yo ya estaba aprendiendo dónde estaban enterrados los planos. Todo comenzó con una tormenta, finales de agosto, la lluvia azotando de lado, un estacionamiento convertido en lago. Mi coche ya había entrado agua la semana anterior, pero esta vez tosió y se apagó por completo. El motor murió en plena noche, rodeada solo por faroles parpadeantes y el sonido de los truenos. Me senté allí, empapada hasta la cintura, los pies congelados, con la batería del teléfono al 4%. Y me quebré. No en voz alta. No con gritos. Solo, en silencio. Apoyé la frente contra el volante y lloré como si el mundo se hubiera quedado mudo. Nadie sabía dónde estaba. Nadie preguntó. A nadie le importó. Había pasado décadas siendo la confiable, la que ayudaba, la esponja emocional para cada derrame en nuestra familia. Pero ahora yo estaba empapada. Sola. Inalcanzable. Y ellos estaban en algún lugar seco, cálido, publicando sus vidas curadas en línea como si nada de esto hubiera sucedido. A la mañana siguiente, usé lo último de mis ahorros, $246, para que remolcaran el coche. El mecánico dijo que el daño costaría más que el valor del auto. Lo dejé ahí. No volví a llorar. Tomé el metro de regreso al refugio, apretando una bolsa de plástico con mi única ropa seca y un teléfono agrietado. Pasé esa semana como un fantasma, aún yendo al trabajo, aún presentándome para mis clientes, aún escuchando historias de desalojo, abuso, desesperanza, y asintiendo como si no me acabara de unir a ellas. Pero algo dentro de mí se había roto de manera permanente. Había dejado de tener esperanzas. Dejé de revisar mi teléfono. Dejé de preguntarme si ellos verían lo que habían hecho. Ya no me interesaba ser comprendida. Me interesaba desaparecer. No en un sentido literal, sino emocionalmente. Comencé a cortar los pequeños hilos que me mantenían unida a ellos. Eliminé el álbum de fotos compartido que mi hermana me había enviado el año anterior. Archivé nuestro último intercambio de mensajes. Le di la única reliquia que tenía, un relicario de mi abuela, a una adolescente en el refugio que acababa de perder a su madre. Ella lo necesitaba más que yo. Pasé frente a la casa de piedra una vez, desde lejos. Ahora se veía diferente, pintada de un gris más frío, con números negros modernos atornillados sobre la puerta. Modernizada. Estéril. Como si nunca hubiera sostenido pancartas de cumpleaños, humo de pollo frito o cuentos para dormir.
me quedé al otro lado de la calle, empapada por una llovizna ligera, y vi cómo Kale salía con tacones, teléfono en la oreja, lanzando una risa por encima del hombro. Pasó justo junto a mí. Nunca levantó la vista. Ni siquiera se detuvo. Y ese fue el momento, la confirmación final, irreversible. Ya no existía para ellos. Ni como familia. Ni como historia. Ni siquiera como recuerdo. Era un capítulo que habían saltado, reescrito y cubierto con imágenes de archivo de éxito. Esa noche, eliminé mi nombre del formulario de contacto de emergencia en la clínica de mi madre. Dejé de reenviarle su correo. Dejé de explicar. En ese vacío silencioso, algo nuevo comenzó a agitarse. Un pensamiento que no me había permitido sentir antes. No del todo. Si ya no pertenecía a ellos, si ya no guardaban un lugar para mí, entonces tal vez podía construir algo para mí misma. No una reacción. No una actuación. Sino un ajuste de cuentas. Empecé a estudiar. No leyes, no venganza, no bienes raíces, aún no. Estudié a ellos. Lo que publicaban. Lo que poseían. Lo que temían. Aprendí sobre el código fiscal del edificio. Sobre cómo la LLC que habían creado para administrarlo estaba mal registrada. Sobre cómo los impuestos no pagados no gritan, susurran. Tomé notas. Silenciosas. No le dije a nadie. Ni siquiera a mí misma lo que estaba haciendo. Pero en ese silencio, algo se había resquebrajado. Y por esa grieta, empezaba a entrar la luz. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Me encantaría conocer tus pensamientos, déjalos en los comentarios. Unos días después, recibí una carta en el refugio, un sobre blanco sin adornos, con una dirección de remitente que no reconocía. Dentro había una notificación. El edificio en la calle Alcey estaba en pre-ejecución hipotecaria. Impuesto sobre la propiedad sin pagar. 3 meses para la subasta. Lo doblé con cuidado, lo deslicé en mi cuaderno, y sonreí, por primera vez en meses. No porque estuviera ganando, sino porque ahora, ellos tenían algo que perder. Me volví invisible por elección. En el trabajo, sonreía con suavidad, contestaba teléfonos y programaba citas como si nada hubiera cambiado. En el refugio, lavaba mi ropa a mano y la doblaba con precisión. Nadie sospechaba nada. Me movía por el mundo como vapor, visible solo si mirabas la luz de cierta manera. Y ellos habían dejado de mirar. El chat grupal familiar cayó en silencio desde mi lado. Los cumpleaños pasaban sin una notificación. Kale se comprometió, otra vez, con alguien que tenía un auto importado y consejos de inversión. Deon comenzó un podcast sobre riqueza generacional. Mi madre se mudó con una amiga al otro lado de la ciudad, diciendo que necesitaba aire del caos de la casa de piedra. Y mientras tanto, los impuestos se acumulaban. Revisaba los registros de la ciudad cada semana. Allí estaba, público, silencioso, condenatorio. La LLC que tenía la escritura de la casa de nuestra familia estaba en deuda. Hasta el cuello. Hundida rápidamente. Un susurro en los documentos me decía lo que nadie en mi familia se atrevía a decir en voz alta. Se estaban ahogando en algo que creían poder nadar. No dije nada. En cambio, empecé a visitar la biblioteca pública. No solo por el calor o el wifi, sino por conocimiento. Leí todo. Códigos de propiedad. Procesos de embargo. Ventas fiscales. El lenguaje era frío e impersonal, pero lo devoré. Aprendí que el silencio podía ser poderoso, que un edificio podía cambiar de mano sin un solo golpe en la puerta. Sin un solo adiós. Y entonces empecé a ahorrar. Tomé turnos extra en el centro juvenil. Trabajé los fines de semana haciendo tareas administrativas en una iglesia del centro. Recorté cada rincón hasta que mis comidas venían de cajas de donaciones y caminaba 2 millas en lugar de tomar el tren. Dormía menos. Comía menos. Hablaba menos. Pero por dentro, me sentía más viva que en años. Porque ahora tenía un destino. Mantenía un objeto siempre cerca, pegado dentro de la tapa trasera de mi cuaderno. Una llave vieja y desgastada. La primera que había copiado yo misma, cuando tenía 16 y me sentía orgullosa de que confiaran en mí. Sus dientes estaban ahora romos, el latón desvanecido.
Pero me recordaba, hubo un tiempo en que pertenecí. Y habría un tiempo en que regresaría. Pero no como invitada. Empecé a vigilar listados de subastas. A asistir a reuniones de ejecuciones hipotecarias. Silenciosa, invisible, observando a personas levantar paletas con manos tranquilas y bolsillos más profundos. Aprendí cómo se movían. Cómo ganaban. Ahorré. Y ahorré. Y cuando finalmente tuve lo suficiente, apenas lo suficiente, en realidad, respiré hondo y me registré para la subasta. Estaba programada para el martes a las 9 de la mañana. Lote Almohadilla 3487. Casa de piedra de 4 pisos. Múltiples gravámenes. Propiedad familiar. Me quedé mirando el anuncio durante 10 minutos completos. Luego cerré la computadora portátil y miré mis manos. Temblaban. Pero temblaban lo suficiente como para escribir una frase más en mi cuaderno. La compraré con silencio. En los días previos a la venta, no le dije nada a nadie. Seguía siendo voluntaria. Seguía sonriendo. Seguía caminando frente a la casa de piedra como si no significara nada. Ellos seguían publicando, sobre muebles nuevos, sobre bendecir el depa, sobre lo mucho que trabajaban para mantener viva la herencia de la abuela. Pero los cimientos bajo ellos ya se estaban moviendo. Solo que aún no lo sentían. Usé un vestido azul marino para la subasta. Uno que encontré en una colecta de donaciones, un poco grande, pero limpio y discreto. Me até el cabello hacia atrás. No usé maquillaje. Parecía un asistente, no una postora. El subastador apenas me miró. La sala estaba medio llena. Inversionistas inmobiliarios con teléfonos, portafolios, asentimientos rápidos. Cuando anunciaron el lote Almohadilla 3487, mi corazón dio un golpe, fuerte. Luego se quedó en silencio. El primer postor entró rápido, un hombre mayor con una carpeta blanca. Un segundo hombre subió el precio en 5,000 pesos. Esperé. Y luego, cuando hubo una pausa, levanté la mano. Sin palabras. Sin explicación. Solo una mano. La sala apenas me miró. El subastador vaciló, luego llamó mi número. El precio subió de nuevo, 2 veces. Contraoferté, tranquila, firme. Y luego se detuvo. Vendida. A mí. Firmé los papeles con un bolígrafo que apenas funcionaba. Mis manos temblaban. Mis ojos seguían secos. La escritura tardaría unas semanas en finalizar. Pero en ese momento, lo supe. Ellos habían construido toda su realidad sobre una casa que en realidad no les pertenecía. Y ahora, era mía. Salí al sol brillante, con la llave aún pegada dentro de mi cuaderno, presionada contra mi pecho. No lloré. No reí. Solo seguí caminando. Porque las tormentas no gritan. Se acumulan, en silencio, firmes, seguras. Esa noche, de vuelta en el refugio, abrí mi cuaderno y deslicé el recibo de la subasta junto a la vieja llave de la casa. Por primera vez en meses, dormí toda la noche. Y cuando desperté, tuve un pensamiento nuevo. No voy a tocar la puerta. Voy a cambiar la cerradura. El día que recibí la escritura oficial, el cielo estaba frío pero despejado. Recuerdo estar de pie frente a la oficina de la ciudad, el sobre Manila pesado en mi mano. Mi nombre estaba ahí, Naomi L.S., grabado en tinta sobre una herencia que ellos pensaban que yo había perdido. No como inquilina. No como colaboradora. No como invitada. Propietaria. Era surrealista, la forma en que el silencio puede sentirse como un trueno. Había esperado toda mi vida a que alguien me viera. A que me escucharan. Y ahora, tenía un papel que no solo me veía, me confirmaba que nunca necesité su reconocimiento. La casa de piedra era mía. Legalmente. Completamente. Irrefutablemente. Aún así, no le dije nada a nadie. Todavía no. Porque aunque el documento lo hacía real, sabía que la tormenta aún se acercaba. Ser propietaria significaba responsabilidad. Tiempo. Estrategia. Y dignidad. Había esperado tanto. Podía esperar un poco más. Hice copias. Guardé el original en una caja de seguridad.
Memoricé las cláusulas. Lo leía por las noches como escritura sagrada, como una oración que nunca dejé de repetir. Ellos seguían jugando a ser caseros en Instagram. Deon daba consejos sobre cómo manejar inquilinos. Kale publicó una foto de la entrada con el pie de foto, mi recibidor. Mi madre me etiquetó en un recuerdo antiguo de los escalones del edificio, familia para siempre. No reaccioné. Ni siquiera lo abrí. Que siguieran creyendo en la ilusión. Que caminaran sobre pisos que nunca les pertenecieron de verdad. Mientras tanto, comencé mi regreso silencioso. Contraté a un cerrajero. En silencio. Pedí cerraduras nuevas, llaveros nuevos, códigos nuevos, lo programé para temprano en la mañana, una semana después de que se registró el título. Sin anuncios. Sin declaraciones. Solo acero reemplazando acero. Hice una visita previa. Era un miércoles por la tarde. Esperé hasta que el sol bajara detrás del tejado. Caminé por la calle como una desconocida, capucha puesta, cuaderno en mano. Cuando llegué al pórtico, me quedé ahí un momento, el tiempo suficiente para escuchar. Risas. Música. Un niño llorando arriba. Luego pasos. La voz de Kale. Me hice a un lado mientras ella bajaba las escaleras, las llaves tintineando en su mano. Estaba al teléfono, riendo. Pasó junto a mí sin mirar. Miré hacia abajo. Había dejado caer algo. Un llavero. Brillante. Azul. Con la marca del nuevo código de cerradura que instalaron sin decirme, cuando estaban reorganizando las habitaciones. Me agaché, lo recogí y lo dejé sobre el borde junto a la puerta. Ella nunca se dio la vuelta. Y fue entonces cuando me golpeó por completo, como el viento en las costillas. No es que no me vieran. Es que se habían entrenado para no verme. Me había convertido en fondo, silencio, mobiliario en su historia de grandeza. Mi ausencia era su conveniencia. Pero ya no estaba ausente. Solo estaba esperando. Esa noche, me senté junto al río con mi cuaderno abierto, el documento de la escritura sujetado adentro. Releí una frase que había subrayado meses atrás. A ella la criaron para ser elegida. Yo me crié para sobrevivir. Eso era todo. Eso lo era todo. Pensé en la chica que solía ser. La que lavaba platos en silencio mientras ellos brindaban por su propio éxito. La que entregaba dinero para las compras cuando nadie preguntaba cómo se alimentaba. La que tomó la bolsa de basura en la fiesta y se quedó en la cuneta. Ella no era débil. Estaba observando. Y ahora. Estaba lista. Durante los siguientes días, redacté cartas. Calmas, legales, precisas. Revisiones de contrato. Ajustes de renta. Transiciones administrativas. Un aviso de bienvenida de la nueva propietaria. Las envié todas el mismo día. Las dirigí a Kale, Deon, mi madre y cada primo que aún tenía llaves de una unidad. No había amenazas. Ni insultos. Ni explicaciones. Solo una línea en negritas arriba. Transferencia de propiedad, efectiva inmediatamente. Y al final. Para preguntas, contactar a Naomi LS, propietaria administradora. No esperé a que las abrieran. Porque para cuando las leyeran, las cerraduras ya habrían sido cambiadas. La noche antes de que llegara el cerrajero, pasé una vez más frente a la casa de piedra. Las luces estaban encendidas. Las risas se escuchaban desde las ventanas. Ellos todavía celebraban una historia que creían haber escrito. ¿Y yo? Pasé en silencio, porque la próxima vez que miraran hacia arriba, ya no sería ruido de fondo. Sería la página que olvidaron leer. El cerrajero llegó justo antes del amanecer. Un hombre de manos tranquilas y una caja de herramientas que sonaba a intención. Me quedé a su lado en el frío de la mañana, tomando café en un vaso de papel, el corazón firme. La ciudad aún dormía, pero dentro de mí, la tormenta ya había pasado. Lo que quedaba ahora era claridad. Comenzamos por la puerta principal. Reemplazó la entrada con llavero por un sistema con llave. Uno que requería presencia física, sin códigos, sin aplicaciones, sin exclusiones silenciosas. Solo metal frío y propiedad. Luego pasamos a las puertas individuales de cada unidad.
Una por una, las cerraduras giraron. Habitaciones que alguna vez limpié, pinté, en las que lloré. Habitaciones donde se me negó la entrada, ahora se abrían por mi orden. Trabajó rápido, eficiente. Para cuando el sol asomó sobre el horizonte, cada unidad había sido cambiada de cerradura. Le pagué en efectivo. Me entregó una bolsa con llaves. La sostuve con ambas manos como memoria. No eran trofeos. Eran prueba. Prueba de que el silencio no significa ausencia. Que la dignidad, cuando se estira lo suficiente, se convierte en poder. Y que, a veces, quien se queda afuera es el único que realmente observa la casa. No toqué la puerta. Simplemente pegué cartas en cada una. No eran amenazas. Solo verdad. Aviso de transferencia de administración. Efectiva inmediatamente, esta propiedad está bajo nueva propiedad. Para continuar la residencia, los inquilinos deben contactar a la propietaria administradora para renovar el contrato. Firmado. Naomi L.S. Eso fue todo. Sin confrontaciones ruidosas. Sin gritos. Solo papel y acero. Para el mediodía, el chat familiar se encendió. Cale envió mensajes frenéticos. ¿Qué es esto? Deon siguió con amenazas. Estás jugando un juego peligroso. Mi madre simplemente escribió, Naomi, ¿por qué? No dije nada. Porque el poder no se explica. A las 3:17 de la tarde, Cale intentó entrar al edificio. Su llavero parpadeó en rojo. Golpeó. Gritó. Llamó a Deon. Él también intentó con el suyo. Nada. Yo observaba desde el otro lado de la calle, dentro de un sedán prestado, con las ventanas bajadas lo justo para escuchar el pánico creciente. Llamaron a un cerrajero. Pero cuando llegó y revisó los registros del edificio, se detuvo. Este edificio tiene nueva propietaria, dijo. Necesitarán su permiso. Cale parecía como si el suelo hubiera desaparecido. Se giró hacia la ventana del sedán, como si pudiera sentirme. Bajé la ventana un poco. Solo lo suficiente. Y luego, sin hablar, abrí la guantera. Saqué una copia de la escritura. La sostuve para que la viera. Sus ojos la recorrieron. El nombre. El sello. La firma. Naomi. L.S. Retrocedió, negando con la cabeza. ¿Tú, la compraste? No dije nada. Solo asentí una vez. Porque a veces, el silencio es más fuerte que los gritos. Detrás de ella, la voz de Deon se quebró. Eso no es posible. Tú, ella, ¿cómo? Miró hacia la casa de piedra. El lugar frente al cual posó, dentro del cual brindó, que llamó nuestro sin haber ganado jamás el peso de esa palabra. Ellos pensaban que yo era una ocupa. Una sombra. Un recuerdo para ser descartado. Pero yo era la dueña. Y ahora, ellos eran los invitados. Al atardecer, los vecinos ya murmuraban. Las noticias corren rápido en una cuadra como la nuestra. Algunos ancianos me asintieron al pasar. Uno de ellos, el señor Roberts, se asomó desde su ventana y dijo. Parece que la casa volvió a casa. Le devolví el gesto. Esa noche, regresé con una nueva llave. Una que encajaba en la entrada principal, la misma puerta que alguna vez me prohibieron. La abrí despacio, en silencio, como solía hacerlo cuando llegaba tarde del trabajo. Dentro, el aire olía igual, cera de madera, memoria, y un leve aroma a cebolla frita de alguna cena. Caminé sola por los pasillos. Toqué los pasamanos que solía limpiar. Asomé la cabeza al salón común donde nunca me guardaron una silla. Y sonreí, no porque hubiera ganado, sino porque había vuelto completa. Al salir, dejé algo sobre la mesa de entrada. Una llave antigua. La que había mantenido pegada en mi cuaderno todos estos meses. La que ellos nunca me dieron. La dejé ahí, sin nota adjunta. Porque ya no necesitaba sus llaves. Yo había cambiado las cerraduras. La mañana siguiente, les envié a todos un mensaje. Solo 4 palabras. Tenemos que hablar. Sin amenazas. Sin ira. Solo una invitación, a una reunión en el edificio que creían que les pertenecía.
Un edificio donde, esta vez, yo estaría en la cabecera de la mesa. Les di 5 días. 5 días para que la noticia se asentara. 5 días para sentir el silencio. 5 días para darse cuenta de que cada rincón que alguna vez reclamaron, cada interruptor de luz, cada lugar de estacionamiento, cada historia que inventaron sobre la herencia, ahora descansaba en unas manos que olvidaron que podían sostener poder. Las mías. Programé la reunión para un domingo por la tarde. Un momento en el que no pudieran fingir estar ocupados. Un momento en el que el edificio estuviera en silencio, salvo por el viento rozando la escalinata como una advertencia. Las invitaciones no fueron dramáticas. Fueron formales. Calmadas. Dobladas y deslizadas debajo de las puertas. Entregadas con cortesía y el peso de la ley. Aviso de reunión, inquilinos actuales de la calle Alcey 47. Fecha, domingo, 2 de la tarde. Ubicación, Unidad 1 Sala Común. Asunto, estado de arrendamiento y transición de administración del edificio. Presentado por Naomi L.S., propietaria administradora. Hice café esa mañana. Café de verdad, de prensa francesa, fuerte y caliente. Lo preparé en la cocina de la sala común, la misma que yo limpiaba después de cada comida festiva que ellos olvidaban agradecerme. Organicé las sillas en círculo. No una mesa larga. No una jerarquía. Solo un círculo. Que vinieran como iguales, incluso si nunca me trataron como una. A la 1:50 de la tarde, estaba sentada sola, con las manos cruzadas sobre una carpeta de documentos, contratos de arrendamiento, libros contables, copias del título de propiedad. Llevaba pantalones grises y una blusa blanca. Sencilla. Digna. No cara, pero limpia. A las 2:03 de la tarde, llegó Cale. Tarde. Con gafas de sol, chaleco inflado, y sospecha. Se detuvo en la puerta. ¿De verdad vas a seguir con esto? No respondí. Solo señalé una silla. Se sentó, con los labios apretados. Deon llegó después, con un bloc legal en la mano y murmurando sobre llamar a su contacto. Se sentó haciendo ruido, tratando de establecer presencia. Mi madre entró sin tocar. Su expresión era indescifrable. Se veía cansada. Más vieja que hace un mes. Y luego, silencio. La habitación se sentía más pequeña de algún modo, como si las paredes se inclinaran para escuchar. No levanté la voz. No me aclaré la garganta. Simplemente abrí la carpeta y comencé. Y este edificio ahora está bajo nueva propiedad, efectiva desde la semana pasada. Tengo documentación legal que confirma la transferencia, siguiendo los procedimientos de morosidad tributaria bajo el Código Municipal sección 13.4c. Cale parpadeó. 2 a que lo compraste. ¿Cómo? A nuestras espaldas. Asentí una vez. Sí. Legalmente. Subasta pública. Registro público. Pujé. Nadie más lo hizo. Deon se inclinó hacia adelante. ¿Nos dejaste pensar que todo estaba bien, mientras tramabas esto? Lo miré a los ojos. Los dejé creer lo que quisieran creer. Yo estaba sobreviviendo. No dijo nada. Continué. Cada contrato de arrendamiento debe renovarse. La renta será ajustada para coincidir con los estándares de la ciudad. No más descuentos familiares. Sin excepciones. Si desean quedarse, necesitaré los acuerdos firmados antes del viernes. Cale bufó. No puedes desalojarnos. Hemos vivido aquí toda la vida. Abrí la segunda página del paquete, fotocopias de sus contratos vencidos, formularios de renovación en blanco, un libro contable de contribuciones impagas. Mi madre dijo en voz baja. Nunca me preguntaste por qué. Me volví hacia ella. Porque tú nunca me preguntaste cómo estaba yo. Silencio. Por primera vez, silencio real. Sin acusaciones. Sin interrupciones. Solo el peso de lo que había cambiado, de lo que se había recuperado. Entregué las carpetas. Una por una. Cada una con su nombre. Su nueva realidad. Mientras hojeaban las páginas, sus rostros cambiaron. Reconocimiento. Resentimiento.
Contención. Pensaron que esto sería temporal. Un truco. Una fase. Pero esto no era ruido. Era estructura. Ladrillo. Papel. Escritura. Ellos habían heredado privilegios. Yo había ganado propiedad. Ya no quedaba pelea en ellos, solo el lento reconocimiento de que ya no estaban a cargo. A las 2:58 de la tarde, me puse de pie. Esta reunión ha terminado. Estoy disponible con cita previa esta semana si tienen preguntas. Pero estos términos no están sujetos a negociación. Me giré para irme. Pero antes, coloqué un último objeto sobre la mesa. Una fotografía. Mi abuela y yo. Sentadas en esa escalinata. Riéndonos. Antes de que cualquiera de ellos pudiera caminar. Sin pie de foto. Sin marco. Solo historia. Al salir al pasillo, escuché a mi madre susurrar detrás de mí. Ella esperó en las sombras, y nunca miramos atrás. Sonreí sin girarme. Porque tenía razón. Y la próxima semana, en la firma del contrato, las sombras habrán desaparecido. Solo quedará la luz. El domingo vino y se fue sin un contrato firmado. El lunes también. Para el miércoles, Kale envió un mensaje, corto, seco. Necesito hablar. Estaré en casa a las 5. No respondí. Esperé hasta el viernes. Para entonces, todos los inquilinos habían respondido, excepto los que llevan mi sangre. Las familias del segundo y cuarto piso firmaron de inmediato. Incluso me dieron las gracias. Dijeron que nunca supieron quién era realmente el dueño del lugar. Una mujer me dejó una planta en maceta y una nota. Para la verdadera casera. Pero el tercer piso permanecía en silencio. La vieja soberbia aún vivía allí, entre paredes recién pintadas y muebles desiguales comprados a crédito. Creían, incluso ahora, que la familia cedería. Que yo cedería. Así que convoqué una segunda reunión. Esta vez, lo hice oficial. Un foro abierto de inquilinos. Pegué avisos en los buzones y el ascensor. Conozca a la nueva propietaria viernes a las 6 de la tarde, patio, refrescos ligeros incluidos. Simple. Limpio. Legal. No podrían decir que no fueron invitados. Las sillas plegables estaban dispuestas antes del atardecer, formando un amplio círculo en el patio. Una mesita con galletas. Limonada. Etiquetas con nombres. Llevaba pantalones azul marino y una blusa que a la abuela le habría gustado, algo con mangas, algo humilde. El edificio se alzaba detrás de mí, sus ladrillos un poco más limpios, su silencio más pesado que de costumbre. Los inquilinos llegaron primero, los de las unidades 1B, 2C, 4A. Algunos trajeron niños. Otros, abanicos de mano y una curiosidad silenciosa. Sabían que algo había cambiado. Querían ver quién lo había cambiado. Y entonces, a las 6:12, llegó la familia. Kale primero. Otra vez con gafas de sol. Labios apretados. Luego Deon, cargando una carpeta de cuero como si significara algo. Mi madre al final, con las manos en los bolsillos, la mirada en todas partes menos en la mía. Me mantuve de pie ante ellos, no alta, no imponente. Solo firme. Detrás de mí, pegado al frente del edificio, había un sobre grande. Dentro, una copia del título de propiedad. Impresa en grande. Resaltada en amarillo. Comencé. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Naomi L.S. Soy la nueva propietaria y administradora del 47 de la calle Alcey. Susurros. Algunos asentimientos. Continué. Esta propiedad fue adquirida en una subasta municipal después de impuestos impagos y presentaciones incumplidas que la hicieron elegible. Los propietarios anteriores fueron notificados varias veces durante 18 meses. No se realizó ningún pago. Me giré hacia la familia. La oportunidad estuvo abierta para cualquiera. La mandíbula de Kale se tensó. Deon miró al suelo. Seguí adelante. He revisado cada unidad. Los inquilinos que han devuelto su nuevo contrato de arrendamiento mantendrán la residencia bajo los términos actualizados.
Quienes no lo hayan hecho serán considerados en incumplimiento y sujetos a acciones legales. Murmullos ahora. No de enojo. Solo de sorpresa. Miré a cada uno de ellos a los ojos. Luego, saqué algo simple de debajo de la silla junto a mí. Una página enmarcada. Una imagen, en realidad. No el título de propiedad. No el contrato. Sino una foto escaneada de hace más de 2 décadas. Yo, de 13 años. Sosteniendo a Deon en un brazo, equilibrando una bolsa de compras en el otro. De pie en la escalinata del brownstone, sonriendo, sin saber que alguien había capturado ese momento. La mostré hacia ellos. Y esta fue la última vez que me trataron como si perteneciera aquí. La dejé sobre la mesa. Y luego, caminé hacia el podio y recogí un segundo marco. Este era nuevo. Yo, la semana pasada. Firmando la escritura. Mismos escalones. Mismos ladrillos. Pero sola. Y no necesito una disculpa, dije en voz baja. Solo reconocimiento. Y contratos. Silencio. Luego, desde el fondo, un aplauso suave. Una mujer de 4A. Se puso de pie, aplaudiendo una vez, luego otra. Los demás la siguieron. No con fuerza. No con caos. Solo, un cambio. Le aplaudían a ella. Pero cuando me puse de pie, se hizo el silencio. Porque no había tomado el protagonismo. Había tomado el cimiento. Y ellos lo sabían. Pasaron la vida construyendo una historia sobre propiedad, mientras yo pasé la mía convirtiéndome en la única persona que realmente podía reclamarla. Ese fue el momento. No ruidoso. No viral. Solo definitivo. ¿Alguna vez has visto a alguien subestimar a la persona equivocada? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Mientras la multitud se dispersaba, Kale permaneció congelada en el patio, con los ojos aún fijos en la escritura. Mi madre me miró una vez, suave, casi rota, pero no dijo nada. Y Deon, por primera vez, se dio la vuelta. Porque todos sabían que las cerraduras habían cambiado. Pero yo también. Los días después de la reunión se estiraron largos y silenciosos. La familia no se presentó con explicaciones ni disculpas. En cambio, se dispersaron como hojas de otoño atrapadas en un viento afilado, desconcertados y sin saber dónde aterrizar. Kale envió un último mensaje de texto ese viernes por la mañana. No sabes lo que estás haciendo. Esto nos va a destrozar. No respondí. Deon dejó de contestar el teléfono. Mi madre visitó el edificio solo una vez más, en silencio, sola, sentada en la escalinata durante mucho tiempo, mirando el concreto agrietado como si buscara algo perdido. Los vecinos comenzaron a observar. Se corrió la voz en la cuadra de que Naomi ya no era solo una inquilina o una hermana olvidada. Era la dueña. La que había reescrito las reglas. Me mantuve en silencio pero firme. Me presentaba cada mañana antes del amanecer, abriendo el portón principal con mis propias llaves. Inspeccionaba los pasillos, preparaba las luces parpadeantes y mantenía un ojo atento en los inquilinos que dependían del edificio tanto como yo. No había alegría en la venganza. No había alarde ni gritos. Solo justicia silenciosa. Una tarde, mientras abría la puerta del sótano, el señor Roberts del 2A se inclinó sobre la barandilla. «O lo lograste», dijo, con voz baja pero segura. «Siempre tuviste el rostro de la dueña». Sonreí y asentí. «Nunca se trató de pelear con ellos», dije. «Se trató de recordar quién era yo». Eventualmente, Kale envió una carta de un abogado amenazando con acciones legales, alegando que la venta fue fraudulenta, que me aproveché de su situación familiar. Los registros de la ciudad y la documentación clara silenciaron sus reclamos. Los abogados desaparecieron en silencio. Mi madre llamó una vez. Su voz se quebró. Estaba equivocada. Ahora lo veo. Escuché pero no dije nada. A veces el perdón no es un intercambio. A veces es la ausencia de necesidad. Semanas después, la abuela falleció. Su funeral fue pequeño. La familia se reunió, pero noté la ausencia de las tensiones habituales. En cambio, hubo un respeto silencioso por lo que ella había construido. Por lo que ahora yo sostenía. Estuve al fondo,
observando cómo mis hermanos evitaban el contacto visual. Habían perdido más que una casa. Habían perdido la historia que creían poseer. Esa tarde, al volver a casa, pasé por los escalones del frente y vi la vieja llave de bronce, la que una vez me fue negada, ahora colgando de un gancho junto al buzón. Un vecino la había dejado allí. Un gesto silencioso. No hacían falta palabras. En ese momento de quietud, entendí que el poder no es ruidoso. Es firme. Es la puerta que cierras detrás de ti, y la que mantienes abierta para quienes merecen cruzarla. Y yo estaba lista para elegir quién entraría después. Las semanas posteriores al funeral de la abuela se sintieron como caminar entre niebla. La ausencia de la familia pesaba más que su presencia. Las invitaciones dejaron de llegar por completo. Los grupos de chat, que antes vibraban con pequeñas quejas y cumpleaños, quedaron en silencio como un cementerio al anochecer. Sus disculpas, si existieron, llegaron desde las sombras o desde ningún lugar. Al principio, los extrañé. No porque quisiera su perdón, sino porque estaba acostumbrada a su ruido, el caos que me formó, la amarga familiaridad de sus cambios de humor. Pero el silencio se asentó profundamente, y comencé a notar algo más: paz. Alquilé una de las unidades más pequeñas a un grupo juvenil local. Eran tranquilos, respetuosos, con ganas de aprender y crecer. Su risa llenó los pasillos vacíos, como una suave rebelión contra años de abandono. Los observaba, sonreía en silencio, y sentía que el edificio volvía a respirar. Una tarde, encontré un viejo cuaderno escondido detrás de un ladrillo suelto en el sótano. Estaba lleno de la letra de la abuela, recordatorios, números de teléfono, un poema que había escrito sobre el hogar y el pertenecer. Tracé las palabras con el dedo, sintiendo el peso de sus sueños y sacrificios. Ella siempre quiso que el edificio fuera un refugio, no un campo de batalla. Caminé por los pasillos, pasando por habitaciones que alguna vez llamé mías. Los arañazos en la barandilla donde aprendí a mantener el equilibrio. El papel tapiz descolorido en mi antigua habitación, despegándose en los bordes como promesas olvidadas. Ya no era la niña que suplicaba por una llave o pedía ser vista. Era la mujer que ahora poseía esas paredes. Cartas de mis hermanos llegaron esporádicamente. Una tenía una nota sin remitente: perdón por todo. Otra era un cheque con por tu ayuda escrito en la línea del memo. Las guardé en un cajón, pero nunca las abrí del todo. Sus palabras eran pesadas de culpa, pero ligeras de comprensión. Pensé en llamar, en acercarme, en reabrir puertas que había cerrado tan silenciosamente. Pero no lo hice. Porque algunas heridas necesitan tiempo. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas hasta que el silencio esté listo para hablar. En cambio, me concentré en el presente. En las personas que aparecieron cuando importaba. Los inquilinos que sonreían al verme pasar. Los vecinos que asentían con respeto. La comunidad que reconstruí, ladrillo por ladrillo, en ausencia de la familia. Una mañana, mientras regaba las plantas en el pórtico, mi teléfono vibró. Un mensaje de Cale. Extraño cómo eran las cosas. Lo miré. El peso de todo lo que había pasado presionó sobre mí. No respondí. Porque a veces, extrañar no es suficiente. A veces, sanar significa alejarse. Y a veces, alejarse significa, finalmente, volver a casa. Esa noche, cerré la puerta principal con mi propia llave, la que había guardado todo ese tiempo. Al escuchar el clic del cerrojo al encajar, comprendí que la paz no se encontraba en su aceptación. Se encontraba en mi propia posesión silenciosa. Y desde aquí, el futuro era mío para escribirlo. Han pasado años desde que me paré por primera vez en ese pórtico, con la llave en la mano, preguntándome si realmente pertenecía allí. Ahora, el edificio respira diferente, más ligero, más firme. El aire lleva recuerdos, sí, pero también posibilidad. Es un hogar, no solo de ladrillos y cemento, sino de dignidad recuperada. Me siento en mi escritorio, en la pequeña oficina que armé en la planta baja. La llave enmarcada cuelga en la pared detrás de mí, un símbolo más que una herramienta. Es la llave que nunca me dieron de niña, la que guardé doblada dentro de mi cuaderno, la que me recuerda lo que significa ser vista. Ya no busco aprobación de quienes me borraron. No necesito disculpas ni explicaciones. El silencio que una vez se sintió como una herida, ahora se siente como un escudo.
He aprendido que el valor propio no se toma prestado. Se construye, calladamente y con paciencia, como los cimientos de este edificio. Los inquilinos me conocen como la señorita Naomi. Los veo por la mañana, saludo a sus hijos, escucho cuando necesitan ayuda. Soy firme, pero justa. Una presencia tranquila, no una intrusa, sino una guardiana. Este edificio está vivo gracias a todos nosotros. A veces pienso en mi familia, los que creyeron que poseían todo simplemente por sangre e historia. Los perdono, no porque lo hayan pedido, sino porque aferrarme al rencor solo me encarcelaría. El perdón es para los vivos, no para los perdidos. Mi madre llamó una vez, hace años, después de un largo silencio. No pidió nada. Solo dijo que esperaba que estuviera bien. Le agradecí con una amabilidad que no sentía, pero que entendía. El pasado es una sombra que mantengo cerca, pero no me define. Camino por los pasillos de este edificio, trazando las cicatrices que el tiempo y el abandono dejaron. Ahora veo la risa, los niños jugando, los vecinos reuniéndose. Escucho el murmullo de la vida que ayudé a restaurar. Y a veces, cuando la ciudad se calma y los faroles proyectan largas sombras, me detengo frente a la puerta principal. Toco la llave de bronce enmarcada detrás del vidrio. Un recordatorio de que la puerta que una vez se me cerró, ahora está abierta. Y yo tengo la llave. No solo de un edificio, sino de mí misma. Si alguna vez tuviste que alejarte de tu familia por tu propia paz, recuerda esto, no estás solo. Comparte tu historia abajo. Mientras cae la noche, las luces de la ciudad parpadean suavemente contra las paredes del edificio, y sonrío en silencio para mí misma. Las batallas que se libraron aquí fueron silenciosas, las victorias calladas, pero fueron mías. Y en esta paz, finalmente he vuelto a casa. Gracias por escuchar mi historia, una de fuerza silenciosa, batallas invisibles, y el poder de poseer no solo una propiedad, sino la propia dignidad. Esto nunca fue sobre venganza como la mayoría la imagina. Fue sobre supervivencia. Sobre reclamar lo que siempre fue mío, incluso cuando quienes más me amaban intentaron borrarme. A veces, las mayores victorias no vienen de confrontaciones ruidosas, sino de una resiliencia silenciosa y constante. Cuando el mundo te pasa por alto, cuando las personas que deberían estar a tu lado se alejan, la verdadera lucha es aferrarse a tu sentido de identidad. Construir en silencio hasta que el suelo bajo tus pies sea inquebrantable. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si alguna vez te sentiste invisible, subestimado o apartado, recuerda que tu valor no se determina por cómo te tratan los demás. Se encuentra en las decisiones que tomas cuando nadie está mirando. En las puertas que abres para ti mismo. En las llaves que guardas cerca. Si crees en el poder de la fuerza silenciosa y la justicia poética, suscríbete para más historias que honran a quienes son subestimados, borrados y olvidados, hasta que se levantan con dignidad silenciosa y lo cambian todo. Porque a veces, la mejor venganza es tener la llave final y elegir a quien dejas entrar. Hasta la próxima vez, recuerda, eres más fuerte de lo que creen. Y tu historia está esperando a ser contada.